La aplicación de la reacción en cadena de la polimerasa capaz de detectar pequeñas cantidades de ADN ha supuesto un importante avance en el diagnóstico de la infección. Esta técnica también ha permitido detectar la presencia de Helicobacter pylori en saliva y heces de pacientes con gastritis. Acompáñanos en nuestro segmento Tu Salud con Asembis. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Hoy queremos hablar de este tema en compañía de la doctora Perla Marina Orozco, enfermedad acidopéptica o gastritis ocasionada por Helicobacter pylori. Vamos a conversar con ella. Bienvenida, doctora, qué gusto que nos acompañe. Acá todo el equipo es fans número uno de usted, porque les encantan los temas que toca. Además, dicen que usted es una mujer muy guapa, yo lo comparto, así que bienvenida, doctora. Vamos a hablar de este tema tan interesante, que es bastante común el tener esta bacteria en la población nicaragüense, es lo que entiendo. Así es, hay una muy alta incidencia en padecimiento de la enfermedad acidopéptica o Helicobacter pylori positivo en lo que es en la mucosa del estómago. Es muy importante para la población saber que se puede adquirir por ingerir aguas contaminadas, ingerir alimentos contaminados también. Entonces, el diagnóstico es bastante sencillo, se puede hacer un examen en sangre y se puede hacer un examen posteriormente en heces y en aliento también, en donde medimos características de la bacteria como las cantidades de amonio. Entonces, es importante saber que para la población en general, si presenta algún tipo de síntoma, como es dolor, como es que algún tipo de alimento le irrite la mucosa del estómago, como es reflujo o una sensación de quemazón en el pecho, se deberían de hacer este tipo de examen, ¿verdad? Que lo realizamos en nuestra clínica Asembis y estamos a la orden para cualquier pregunta y cualquier duda. Ahí vemos algunas de las imágenes en las que se puede representar un poco los métodos diagnósticos del Helicobacter pylori. Ahora, la población en la que es más frecuente, doctora, muchos dicen es en aquellas personas que incluso pueden desarrollar más adelante cáncer de estómago, aquellas personas que no tienen buenos hábitos alimenticios, que comen en cualquier sitio. ¿Esto es cierto? Así es, la bacteria es la primera causa, ¿verdad?, de lo que es el padecimiento, como es el cáncer de estómago, pero previo a eso va causando unos, como le dijera, cambios, ¿verdad?, en la mucosa del estómago, cambios que son histopatológicos, que únicamente lo podemos diagnosticar realizando una endoscopía y tomando una biopsia del estómago, porque el término gastritis, o sea, el paciente usualmente llega a la consulta y dice, vengo porque tengo gastritis, pero significa únicamente un término endoscópico, o sea, al paciente no le podemos decir, usted está diagnosticado con gastritis si no le hemos hecho una endoscopía. Lo que probablemente padezca, los síntomas que probablemente sienta, sean de una enfermedad acidopéptica o una irritación de la mucosa gástrica. Ahora, hay alimentos, ¿verdad?, muy condimentados, hay alimentos como el chile, como el picante, que pueden ocasionar este tipo de síntomas. El cigarro también, ¿verdad?, es un irritante de la mucosa gástrica, y el alcohol, ¿verdad?, como número uno es un irritante de la mucosa gástrica también. Y esta bacteria es muy interesante porque la bacteria sobrevive a los ácidos del estómago, o sea, el pH del estómago es bastante ácido, pero la bacteria crea mecanismos para sobrevivir en un ambiente que es alcalino, en un ambiente que es neutro, y de esta manera, ¿verdad?, se nos hace muy difícil, aún con antibióticos, aún con un sinnúmero de tratamientos, poderla erradicar. Doctora, ¿qué síntomas nosotros podemos notar en un inicio o a veces puede surgir esto asintomático? Bueno, hay pacientes que tienen la bacteria positiva en estómago si le realizamos la prueba de heces, y hay pacientes que tienen síntomas y no tienen síntomas, pero se tienen que tratar a los dos. Dentro de los síntomas están ardor en el estómago, un dolor intenso en lo que es en el abdomen superior o en la región del estómago. La boca del estómago. Que la gente le llama, exacto. Luego las personas lo refieren como una quemazón en el pecho, que es el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y molestia, disconfort. Gracias. Tenemos una llamada. Que se puede presentar también. Buenos días, le escuchamos. ¿Aló? Sí, bienvenida. Es que me agarra dolor en el estómago todos los días y me da ganas de vomitar, me da náusea y me da dolor en todo, cosas así. ¿Qué edad tiene usted? ¿Ah? ¿Qué edad tiene? Tengo 44 años. ¿Nunca se ha hecho ningún examen para poder saber qué es lo que tiene? ¿Hace cuánto nos decía que tiene estos síntomas?
Uy, ya tengo bastante, tengo como 5 meses. 5 meses. Ok. Sí. Regálenos por favor a los internos sus datos para favorecerle con una consulta acá con la doctora en ASEMBI. Definitivamente, qué bueno que esté preocupada por su salud y que esté interesada en saber qué es. Dice ella, le duele mucho. Sí, así es. Hay pacientes que pueden estar con esos síntomas, con las náuseas, con el malestar, con los vómitos, incluso en la mañana. Puede tratarse únicamente de un reflujo gastroesofágico, pero también puede tratarse de esta enfermedad acidopéptica, ¿verdad? Y con una bacteria positiva en estómago, como es el Helicobacter pylori. Recuerden de que la población en general, pues lamentablemente la adquirimos porque no tenemos una dieta adecuada, porque no tenemos, o sea, agua, como les dijera, purificada todo el tiempo, o sea, el agua contaminada predispone también. Entonces hay lugares, aún en el país, que son inaccesibles obtener agua para tomar que sea potable. Entonces recuerden clorar el agua, es muy importante, lavar frutas, verduras, legumbres, es muy importante también. Y con las medidas higiénicas adecuadas, pues se puede erradicar la bacteria, se puede combatir. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida, ¿cuál es su consulta? Quisiera hacer una consulta. Sí, ya le estamos escuchando, con gusto la doctora acá le responde. Es que fíjese que a mí me da un dolor en la boca del estómago y cuando como algo grasoso me arde y no aguanto el dolor. Y fui al hospital a hacerme un ultrasonido y no me aparecía nada. Un ultrasonido. Sí, ¿Qué edad tiene? 19 años. 19 años. Doctora, ¿alguna pregunta? ¿Fue pertinente realizar un ultrasonido en No, este caso? creo que vamos a dejar los métodos ¿verdad? Diagnósticos, como el ultrasonido, como es algún tipo de método que sea radiológico, para posteriormente, primero hacerle los exámenes, ¿verdad? Hacer el examen físico, la historia clínica, eso es clave para nosotros los médicos a la hora del diagnóstico de cada paciente, y posteriormente pues ya se pasan los exámenes radiológicos complementarios. Pero creo que lo ideal sería realizarle su examen, ¿verdad? En ese del Helicobacter pylori, nosotros lo tenemos accesible en ASEMBI, o si no el examen en sangre, pero ya sería posterior al tratamiento en caso que amerite. ¿El examen en sangre tiene que ser en ayuna, igual en ese? El examen de ese, pues el paciente recoge la muestra siempre y cuando esté a disposición de él, pero el examen de sangre sí es necesario hacerlo en ayuna. Ok, perfecto. ¿El método diagnóstico del ultrasonido sería un complemento entonces? Sería más o menos un complemento para descartar cualquier otra causa. Dice ella, no me salió nada. Exacto, pero puede ser de que, porque el ultrasonido no está indicado para este tipo de patología, sí la endoscopía, y sí se pueden hacer otra serie de exámenes también, como había dicho anteriormente, medir el antígeno de la bacteria en lo que es el aliento, pero el ultrasonido como tal sería para descartar otras causas. Sí está indicado, pero ya sería como en la terapéutica, ¿verdad? Como uno de los últimos pasos para descartar si tiene unas piedras en la vesícula, si eso es lo que le está causando el disconfort también. Entonces tratamos de otra manera. ¿Puede que se haya enmascarado entonces la bacteria a través del ultrasonido? Podría ser que sí, podría ser de que sería ideal para ella mejor realizarse los exámenes pertinentes. Bueno, nos preguntaban a través de mensaje de texto, dice, cada vez que yo como frijoles me da reflujo, y últimamente por las mañanas y después de cada comida siento ardor y dolor en la boca del estómago. ¿Qué puede ser? Sí, eso puede ser que la paciente primero haya ingerido algún tipo de alimento que le cause irritación en la mucosa gástrica. La mucosa gástrica se inflama y no todos los alimentos, ¿verdad?, tienen las mismas características. En caso de lo del frijol, ¿verdad?, la digestión y lo demás hace que algunos alimentos produzcan algún tipo de gas, y esto le pueda causar a ella el reflujo. Pero se le dice al paciente, ¿verdad?, qué es lo que tiene que comer con una dieta adecuada. Podemos atenuar así de esta manera los síntomas y posteriormente pues recibir tratamiento. Bueno, también nos preguntaban, nos dicen, ¿cómo prevenir esto? ¿Se puede prevenir la infección de la bacteria? Es muy difícil prevenir la infección de la bacteria, porque sería de que, por ejemplo, no comer comida recalentada, no comer nada que no sea cocinado por usted mismo, con sus medidas higiénicas y lo demás. Entonces, incluso mi persona, su persona, me imagino que salimos, comemos en la calle, ¿verdad? Tomamos agua que a veces no sabemos el origen de ella. Entonces, es casi imposible
poder no adquirir la bacteria. En algún momento tuvimos el periodo de universidad, ¿verdad? Y comíamos cuando podíamos, etcétera, saltábamos comida. Entonces es importante, ¿verdad?, poder comer cada vez que uno tenga la sensación de hambre para no estar con el estómago vacío y que los ácidos no causen ningún tipo de daño, ningún tipo de efecto. Ok, nos preguntaban por acá si el repollo es portador o podemos contaminarnos ahí de la bacteria. El repollo, la lechuga, ¿verdad? Todas las legumbres que nosotros sabemos que son hortalizas que se cultivan en el suelo pueden ser portadores de la bacteria siempre y cuando no tengamos adecuada higiene con alimentos, ¿verdad? Hay que lavar, desinfectar, usar cloro, ¿verdad? Unas gotitas de cloro no sería nada malo, y recuerden que no solo es la bacteria, también son plaguicidas, pesticidas también los que contaminan nuestros alimentos. Pero considero que con una buena higiene pues podemos tratar de evitar enfermedades. Doctora, una vez hecho el diagnóstico, que ya estamos seguros de que existe la presencia de la bacteria, ¿cuáles son los tratamientos que nosotros podemos seguir? Esto es importante saber porque si estamos hablando de bacteria, ¿verdad?, el tratamiento va a ser antibiótico. Entonces se le da al paciente un sinnúmero de antibiótico-terapia. A veces es bastante difícil para ellos lograr completar el tratamiento, pero hay fármacos, ¿verdad?, que los distribuye y Salud Agrofarma, porque ellos siempre están pendientes de darle a mis pacientes, ¿verdad?, de cortesía médica antibióticos. Entonces hay antibióticos que ya vienen exclusivamente para este tipo de bacterias, tratar de erradicarla. Se da un protector de la mucosa gástrica también y una terapia con doble antibiótico. Es un poco largo el proceso, pero tenemos buenos resultados. ¿Se cura, doctor? Sí, se controla. Se controla y la bacteria puede negativizarse en lo que es el examen de sangre y el paciente pues mejorar los síntomas, pero es imposible casi no volverla a adquirir. Ok, tenemos otra comunicación al 2222-7808. Si usted tiene alguna duda, con gusto atendemos sus llamadas acá en Acción 10 en la mañana, en este su segmento con Ascendis. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Aló. Sí, necesitaba que me ayudaran con una consulta porque padezco del estómago hace como unos 5 o 6 años. Fíjese que lo que como me da dolor de estómago, me da un malestar bien feo en el estómago, se me crece, me da mucho eructo, se me crece pues y ando gas después demasiado. ¿Ves? Y me da dolor tremendo, ando descontrolado el estómago, debería decirse que no sé si me puedan ayudar con esto, algo la doctora ahí me puede indicar. Bueno, señora, que nos regale sus datos al Sí, interno. Exactamente, y lo esperamos con todo gusto en Ascendis. Bueno, en este caso se tendría que hacer todo un diagnóstico, una historia clínica, como nos decía usted, doctora. Sí, así es. Es importante saber la edad del paciente, ¿verdad? Importante saber qué tipo de dieta el paciente está ingiriendo y posteriormente pues se le mandarían los exámenes complementarios. Nos pregunta por acá, muy buenos días, en el caso de mi papá, él tiene gastritis desde muy jovencito, le dijeron que con leche se le iba a curar, con leche en ayunas y algunos otros tratamientos, pero siempre tiene malestar, siempre le duele y siente que se le inflama el estómago. Esto de la inflamación del estómago es un síntoma, doctora, de la gastritis, ¿no? Lo que pasa es que el paciente lo refiere como una inflamación del estómago, pero no podemos saber eso hasta que no hagamos la endoscopía. Claro. Ahora, si él tiene mucho tiempo de padecer de gastritis y ya fue diagnosticada porque es un término endoscópico, entonces lo que podemos hacer es valorar, ¿verdad?, qué es lo que está ingiriendo. Como anteriormente dije, no considero yo que con leche pueda mejorar esos síntomas, ¿verdad?, porque el lácteo de por sí se descompone en el estómago y es difícil a veces de digerirlo. Hay otra enfermedad también como es la deficiencia de lactosa. Entonces el paciente tiene síntomas como los que me decía el televidente anterior, abundante gases, disconfort, malestar, que la gente le llama indigestión popularmente. Entonces todo esto se tiene que diagnosticar, ¿verdad?, y se tienen que hacer todos sus exámenes complementarios porque serían diagnósticos diferenciales de una enfermedad acidopéptica. Tenemos la última comunicación, el 2222-7808. Buenos días, gracias por llamarnos. Buenos días. Bienvenido, ¿cuál es su consulta? Fíjese que quería decirle a la doctora de que yo padezco de algo de, bueno, yo he ido de doctores hace como unos 2 años, algo que me haga en los dos costados, en los huesos, es caliente, como que estuviera con una fiebre
y he ido de especialista y me han recetado una medicina, no se me quita, y cuando viene de la temporada de gripe me afecta bastante esa enfermedad. Bueno, regálenos sus datos a lo interno también. Doctora, ¿qué le puede recomendar? Primero que todo, ¿verdad? Si podemos ayudarle con una consulta en ASEMBI, haríamos todo su historial clínico porque realmente no le entendí muy bien. Hay muchos pacientes que divagan con respecto a los síntomas, por eso nosotros tenemos ya establecido un historial clínico con preguntas bastante directas, ¿verdad? Y hacerle su examen físico y preguntarle por qué él considera que se exacerba o se empeora cuando el paciente tiene una gripe. Entonces es importante saber su edad, es importante saber desde hace cuándo viene padeciendo esta enfermedad, es importante saber que si tiene relación o no con una enfermedad acidopéptica y ver que si es algo meramente gástrico. Bueno, doctora, sus recomendaciones finales de cara a la prevención, pero más allá de la prevención, porque ya usted ha dicho que es un tanto difícil, a los métodos diagnósticos oportunos, porque después, imagino, pueden existir complicaciones. Sí, claro que sí. Entonces, como todos los televidentes saben, ¿verdad? Yo voy a estar esperándolo en ASEMBI, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, cualquier pregunta. Nuestra dirección es de la rotonda de Metrocentro, una cuadra al sur, o bien al teléfono 2298-0303, pueden agendar una cita. Recuerden la importancia de la prevención y la promoción de enfermedades, como es poder, ¿verdad?, tener las mejores medidas higiénicas a la hora de cocinar, poder clorar el agua potable, ¿verdad?, si no es apta para tomar, y poder así tratar de erradicar esta enfermedad. Si usted se da cuenta que la tiene positiva, el tratamiento es completamente médico, pero nosotros hacemos varios exámenes para tratar de prevenir la complicación como es el cáncer de estómago. Claro, hay personas que están predispuestas a esta enfermedad, pero aún así se puede tratar de prevenir. Doctora, mil gracias por su compañía hoy, muy bueno el segmento, nuestros televidentes la felicitan por este tema tan importante. Gracias. Nosotros siempre le esperamos por acá en Accidentes en la Mañana, los muchachos también, ¿verdad?